Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo contenido de El Nido del Cuervo. La antigua civilización egipcia es conocida por su riqueza cultural, arquitectónica y artística, y además incluyó el uso intensivo de metales preciosos como el oro y la plata. Estos materiales desempeñaron un papel fundamental en la sociedad egipcia, no solo como símbolos de poder y estatus, sino también como elementos espirituales y religiosos profundamente ligados a la creencia en la vida después de la muerte y también en la divinidad. El oro y la plata en el antiguo Egipto no solo servía, por tanto, para fines ornamentales, sino que también tenía significados espirituales, se utilizaban en prácticas funerarias y desempeñaban un rol muy importante en la economía. A través del análisis de su simbolismo, uso y valor económico, podemos entender cómo estos metales influenciaron profundamente la cultura egipcia. El oro tenía un significado excepcional en el contexto egipcio debido a su brillo y durabilidad, cualidades que evocaban las características del sol y la eternidad. En la religión egipcia, el oro se asociaba con el dios Ra, la principal deidad solar, y se le consideraba la carne de los dioses. Los egipcios creían que el oro era una sustancia divina que simbolizaba la inmortalidad y también la perfección. A diferencia de otras culturas donde el oro era básicamente un recurso económico, en Egipto tenía un valor mucho más simbólico que utilitario. Era visto como un metal incorruptible que jamás perdía su brillo, lo cual lo asociaba también con la vida eterna. El oro no solo era considerado un símbolo de la divinidad, sino también una manifestación tangible de la inmortalidad, y por ello se utilizaba abundantemente en las tumbas de los faraones y de los nobles. Las máscaras funerarias, como la icónica máscara de Tutankamón, que estaba hecha, como sabréis, en gran parte de oro, son ejemplos de cómo se empleaba este metal precioso para reflejar la creencia en la vida después de la muerte y también en la inmortalidad del espíritu. En este contexto, el oro se convertía en una conexión entre el rey y las deidades, uniendo el reino de los humanos con el de los dioses. También fue un elemento clave en la arquitectura sagrada egipcia. Los templos y pirámides, al igual que otros sitios religiosos, estaban adornados con oro, en especial sus puntas o techumbres. Según los relatos históricos, la cúspide de algunas pirámides y templos estaba recubierta con oro. Sí, para reflejar la luz del sol, porque para ellos simbolizaba el vínculo entre la arquitectura sagrada y la eternidad. Este efecto reflejaba el poder del dios Ra y servía como una manifestación visual de la grandeza del faraón, quien era visto como un representante divino en la tierra. Dentro del arte funerario, el oro se empleaba en esculturas, amuletos y joyas, artículos que eran cuidadosamente dispuestos en las tumbas para acompañar al difunto en su viaje al más allá. Además de ser un símbolo de riqueza, estos artículos eran percibidos como talismanes protectores que aseguraban la transición segura hacia la otra vida. En el caso de la joyería, los collares, brazaletes y anillos elaborados con oro no solo servían para embellecer, sino también para cumplir una función ritual, ya que, se pensaba que el poder espiritual del oro iba a proteger a su portador. Los yacimientos auríferos en Egipto se localizaban principalmente en el desierto oriental y en la región de Nubia, una zona ubicada al sur del país. Los faraones realizaban habitualmente expediciones a estas áreas para explotar las minas de oro y extraer grandes cantidades de este metal. El trabajo minero era duro, era arduo y lo realizaban prisioneros, normalmente prisioneros de guerra y trabajadores forzados bajo condiciones bastante difíciles. Las minas se encontraban en áreas remotas y se requería una organización compleja para extraer y transportar el oro hasta el valle del Nilo, donde se procesaba finalmente y ya se podía utilizar. El oro extraído de estas minas se enviaba principalmente a los templos y a los talleres reales, donde se acababa fundiendo y se transformaba en joyas, objetos religiosos y elementos decorativos. Al no depender del comercio exterior para obtener este metal, el antiguo Egipto logró mantener el control de sus fuentes de oro, consolidando así su reputación como una de las civilizaciones más ricas de la época.
A diferencia del oro, la plata era un metal bastante escaso en Egipto y, por tanto, tenía un valor económico incluso mayor en ciertas épocas de su historia. Los egipcios consideraban la plata como un material misterioso, asociándolo a la luna y también con el dios Osiris, quien representaba tanto la muerte como el renacimiento. De ahí que en algunos contextos se refirieran a la plata como la carne de los dioses, en un sentido espiritual, similar al del oro, pero con una connotación más relacionada con la renovación y el ciclo de la vida. Aunque su simbolismo era menos prominente que el del oro, la plata tenía un rol importante en el arte funerario, especialmente en tumbas reales y en la creación de objetos rituales. Algunos sarcófagos incluían plata en su diseño, ya que se creía que este metal simbolizaba el brillo lunar y servía como un elemento protector para el difunto. La joyería de plata era menos común que la de oro, pero tenía un prestigio significativo, en parte debido a la rareza de este metal. En tiempos en los que el comercio con regiones extranjeras era estable, la plata se importaba de territorios como Asia Menor y el Levante, y los artesanos egipcios la empleaban para fabricar collares, pendientes y otros adornos para las élites. A menudo, estos objetos combinaban plata con piedras preciosas, lo que aumentaba aún más su valor estético y también simbólico. La combinación de oro y plata en ciertos amuletos y joyas tenía un simbolismo dual, representando por un lado el sol y por otro la luna, el día y la noche, así como las dualidades de la vida y la muerte. Este balance de símbolos era crucial en la mitología egipcia y reflejaba su visión de un cosmos en equilibrio constante. El oro fue la base del poder económico de Egipto, permitiendo la creación de vastas redes comerciales con otras civilizaciones. Los egipcios intercambiaban oro por madera e incienso. La plata, aunque menos abundante, también fue significativa como símbolo de la renovación y de la dualidad de la existencia. Así, ambos metales representaban diferentes aspectos de la cosmología egipcia y jugaron un rol fundamental en sus prácticas rituales, también en su economía y, por supuesto, en la consolidación del poder de sus faraones. En última instancia, la riqueza material que Egipto acumuló en oro y plata contribuyó no solo a su prosperidad económica, sino también a la creación de un legado cultural y simbólico que sigue fascinando hoy en día al mundo moderno. Y hasta aquí el contenido de hoy. Espero que os haya gustado. De ser así, dejar un like, suscribíos si aún no lo estáis, que es gratis y ayudáis mucho al desarrollo del canal. Y, como siempre digo, un abrazo a todos, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en futuros contenidos por el nido. ¡Hasta luego!